Seguimos y vamos a hablar sobre las predicciones para 2026. Me acompaña el doctor Carlos Aguilar, astrólogo. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Yesenia, ¿cómo estás? Sí, vamos a tocar el tema de las predicciones para este año 2026, comenzando por Ecuador. Ya, mira, Ecuador es un país Leo, 10 de agosto, serpiente. Siempre hay que tomar esa referencia. Entonces, por ejemplo, económicamente, ya que es algo que le importa mucho a la gente, viene un buen periodo, ya que se podría dar desde marzo más o menos hasta el mes de septiembre. ¿Ya? De ahí viene otro ciclo económico que no es malo, sino que es diferente, pero esta etapa es muy buena como para negocios pequeños, para préstamos que no sean tan grandes, por ejemplo, para adquirir casas. Ya se va a mover mucho la economía en el comercio, ¿ya? Comercio familiar, de amigos, eso es lo que más... ¿cómo se llama? Funciona. Lo que no funciona también es el trabajo asalariado. Eso yo creo que va a tener igual una caída, no tan importante, de un 5 o 6%, pero igual no es como la mejor opción. ¿Te das cuenta? Siempre es importante tratar de invertir en no grandes dinero para poder... ¿Por qué? Porque este es el año del caballo. ¿Te das cuenta? Entonces el año de la independencia, donde uno comienza a ser independiente. Para la gente que ya tiene un trabajo asalariado, tampoco es bueno cortar de un momento a otro. Tiene que ser de a poco y pueden ya comenzar con sus pequeños emprendimientos, entre familia, entre amigos o solo, pero este es el año perfecto para eso. ¿Te das cuenta? El año para invertir. Es el año para invertir que hace muchos años no se daba en Ecuador, hace como 6 años. Entonces ahora es la oportunidad, aunque tú ya tengas un trabajo o estés haciendo otra cosa, es el momento de empezar a hacer cosas diferentes. No cambiar de una cosa a la otra, sino que empezar a adquirir ese tipo de negocio, invertir en cosas que tú quizás tenías como... pensaba hace mucho tiempo, pero este es el año y va a haber financiamiento para eso, ¿no? Va a haber, ¿cómo se llama? Movimiento económico, entonces va a haber mucho flujo económico en Ecuador. La gente va a sentir que se mueve más la economía, pero es por esto, ¿no? Porque también hay mucho crédito con respecto a este tipo de negocio, ¿no? Claro, y a veces también se puede pensar por dónde empezar, ¿no? A veces hay mucho temor, por ejemplo, cuando hay que invertir, Exacto. cuando hay que tomar una decisión para emprender. Y tú lo decías, desde marzo a septiembre es el mejor tiempo. Es el mejor tiempo y, ojo, lo que tú dices es importante, ¿en qué invertir? La gente que por ejemplo, tiene, por ejemplo, proyectos que quizás querían hacer antes de la pandemia, ahora es el momento, proyectos que quizás en tu cabeza comenzaron en el 2017, el 2018 y no lograste hacer, ahora es cuando, recién. Entonces el momento, ese negocio que pensabas hacer con tu hermano o con tu amigo, esas cosas que tú tenías en el pasado, pensabas, ahora funcionan, no es tanto de innovación, sino que es de poner en curso lo que tú dejaste pendiente. Sí, ya de invertir. Y de a poco, no cambiar lo que estás haciendo, solo empezar a invertir. Ya te das cuenta, entonces el año del caballo te da su oportunidad. Incluso, por ejemplo, a nivel emocional también, ¿no? La gente que se quiera casar, la gente que quiera tener hijos, la gente que quiera comenzar una relación de pareja, incluso la gente que tenga amores del pasado que reaparecen en el año del caballo, es interesante retomar, ¿ya? Porque es un año que te da esa estabilidad. Y también a la gente que ya quiere divorciar, si quiere comenzar una relación nueva, también el año del caballo es bueno para eso y es muy fecundo también con el tema de embarazo y todo eso, es bien fuerte. ¿Qué quiere decir el año del caballo? ¿Qué nomás te... ¿Qué es lo que significa el año del caballo? El caballo en sí trabaja, es independiente, no tiene como un líder, ¿te das cuenta? Entonces el caballo en el fondo hace que tú empieces a verte a ti mismo, ¿ya? Y astrológicamente, como Ecuador es Leo serpiente, la serpiente con el caballo siempre han podido trabajar juntos, ¿ya? Han podido llevar un tema económico juntos. Entonces este año es muy importante para el tema económico más que para otras cosas. En Ecuador, que es serpiente, hay otros países que tienen otros animales y otros signos, como Chile, por ejemplo, que es Virgo, pero Ecuador es Leo. Colombia es Cáncer, por ejemplo, Estados Unidos Cáncer, Rata, hay que ver las diferencias, pero para Ecuador, como caballo, es trabajo. ¿Y esto va cambiando cada año? Va cambiando cada año. Todavía estamos en el año de la serpiente. Recién del 17 de febrero la gente va a comenzar a notar esto, que es el día que comienza el año del caballo. ¿Te das cuenta? Ahora, por ejemplo, con temas políticos, y hablando directamente, por ejemplo, hablemos directamente del presidente, quien es Sagitario Gato, ya del 87, él también tiene una proyección, aunque aparentemente quizá hay mucha contradicción, pero empieza a fortalecer su imagen a partir de abril. Y eso es una tendencia que él tiene por lo menos hasta el mes de noviembre, ¿ya? Porque justamente también el gato es súper compatible con el caballo, ¿te das cuenta? Y no es el primer presidente gato que hemos tenido, ¿no? Es para que te des cuenta cómo es el tema de la astrología china también. Pero, por ejemplo, políticamente sí es un año controversial que va a estar muy
profundo esto desde el mes de septiembre al mes de noviembre. Es cuando más fuerte va a haber la controversia, pero en el fondo sí sigue manteniéndose el gobierno y siguen las mismas políticas, a pesar de que pueda tener gente en contra políticamente, igual se logra equilibrar, pero no va a haber un bajón ni tampoco un cambio de gobierno, que mucha gente a veces piensa eso, ¿no? Pero esto se va a mantener igual, ¿no? Entonces a lo que voy yo es que políticamente no es un año de grandes cambios, sino que es un año y tampoco de grandes peleas, por decirlo así, sino que es más bien un año donde se logra tener una pequeña estabilidad ya a fin de año y se logran poner de acuerdo algunos, ¿me entiendes tú? Pero hay divisiones pero son a nivel de partidos, por ejemplo, que pueden afectar un poco más al partido de izquierda que exactamente a partidos de derecha, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ya fuera de temas políticos, en temas, por ejemplo, que pueda ser, por ejemplo, climático, sí es fuerte eso para este año. El tema climático va a ser fuerte, pero no tanto con temas de inundaciones como la gente piensa, sino que más bien con temas de sequía, ¿te das cuenta? Entonces probablemente no llegue el invierno el verano antes de tiempo a todos, y eso puede llevar a problemas, pero yo no creo exactamente que puedan haber problemas de electricidad a nivel de la población. No sé si a nivel empresarial, pero a nivel de población creo que también se mantiene estable, ¿ya? Pero sí va a haber sequía y va a haber que distribuir el tema energético de forma diferente. Grandes movimientos telúricos, por ejemplo, terremotos o eso, se van más hacia la costa, ¿ya? Siempre van a ser desde Guayaquil hacia el sur, ¿ya? Pero no algo grave como un terremoto, como lo que ya han pasado. Pero sí van a haber varios movimientos telúricos entre Loja y Guayaquil. Y esto, porque mucha gente se pregunta cómo se sabe esto, se levanta una carta astral para el país, ¿ya? Igual que para una persona, ¿no? Y por eso podemos ver lo que pasa. Tú lo has venido analizando. Sí, siempre me toca todos los años, claro. Estoy de mediados de diciembre haciendo análisis político, análisis en lo económico, te das cuenta, pero realmente no es un año tan controversial como pareciera ser. Por eso les decía que es mejor concentrarse en el tema del trabajo y de invertir a estarse paniqueando a veces con cosas que quizás son en otros países y no aquí, ¿te das cuenta? Pero específicamente en Ecuador, por lo menos son lo más sólido, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿alguna pregunta que me quieras hacer? Claro, y en esto también, ¿cómo es este estudio que tú haces, Carlos? Sí, de revisar, por ejemplo, cada una de las cartas para saber esto. Exacto, mira, se levanta con el día de nacimiento, que en el fondo se toman los días de independencia. Incluso para los trabajos, por ejemplo, si tú comienzas un trabajo, una empresa, por decirte, el 10 de septiembre, tu empresa va a ser Virgo. Si tú te casas un 10 de septiembre, tu matrimonio va a ser Virgo. Eso significa que va a tener un matrimonio más ordenado, más estructurado, con no tanta comunicación, pero puede ser a largo plazo en un negocio lo mismo. Si tú haces un negocio en el mes de Virgo, por ejemplo, va a ser así, va a ser perfil bajo, quizás no tengan mucha ganancia, pero se puede mantener. En un país, por ejemplo, Ecuador, nace la independencia el 10 de agosto de 1809, que es serpiente de tierra. Ya estamos terminando el año de la serpiente, por eso los problemas que han habido, que han sido en el fondo más profundos que otros años, ¿ya? Sobre todo el tema de la delincuencia, que tiene que ver incluso con las guerras que hubieron en 1809. Es loco esto, pero es como lo mismo, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú levantas una carta astral. ¿Dónde están los pasos planetarios, los movimientos, las cuadraturas planetarias de acuerdo a la fecha de independencia del país? Por ejemplo, Colombia es cáncer, ya Estados Unidos 4 de julio es cáncer, ¿cómo se llama? Canadá es cáncer 3 de julio, Chile 18 de septiembre, Perú es Leo, Bolivia es Leo y así. Uno tiene que ver incluso también el país, el signo del país donde tú quieres migrar, cómo se relaciona con tu signo. Por ejemplo, tú eres Capricornio, un buen país para vivir para ti es un ejemplo, no es que migres, ¿ya? Pero podría ser Estados Unidos, que es cáncer, o Canadá, ¿te das cuenta? O hasta Colombia. Argentina también es cáncer, pero en cambio España es Sagitario, ¿te das cuenta? Francia es Tauro. Entonces así se puede levantar una carta astral para Ecuador. ¿Me entiendes tú? Tomando como que si Ecuador hubiera nacido en esa fecha. Porque mucha gente dirá, y bueno, ¿y el Ecuador que había antes de 1809? Pero era con otro tipo de gobierno, era otro tipo de estructura. Entonces las cartas astrales se hacen en esta realidad, levantando con la independencia del país. Y en este estudio que has hecho, en estas cartas astrales, ¿qué más te ha dicho sobre Ecuador? Exactamente, mira, aquí hay un tema de Ecuador, ya que hay mucha gente que son temas que afectan del signo, por ejemplo. Lo que nosotros llamamos toda la viveza criolla, que es típico de Leo, ¿te das cuenta? Porque Leo es un signo generoso, el ecuatoriano es generoso, es buen amigo, te da la mano, te ayuda, pero al mismo tiempo también, muchas veces, aprovecha las circunstancias, ¿te das cuenta, no? Y eso genera un poco de desorden económico.
Entonces, justamente ese es un problema que tienen los leos. Incluso aunque tú no lo creas, el tema de la infidelidad y los temas de pareja son temas que afectan mucho a la gente en Ecuador psicológicamente. No hay quien no tenga un problema de pareja aquí extremo, pero es por el signo del país. ¿Te das cuenta? Entonces, en este año que es el año del caballo, se presta mucho para embarazos, para matrimonio y también para gente que quiera terminar su relación y comenzar otra. No alguien que quiera terminar o divorciarse y quedarse solo. Esto es como para formar algo. Pero para formar esto, tú tienes que también entender el pasado. Entonces, en Ecuador se nota, en este año del caballo va a haber mucho conflicto con temas de pareja. Pero en el fondo son buenos, ¿me entiendes tú? Porque ayudan a cambiar la salud mental también de la gente, ¿no? En el caso de que la gente, y tú lo decías, es de un año para invertir, para tomar esas decisiones en el tema económico, ¿qué recomendaciones les podríamos dar a la gente que está tomando esa decisión? Exactamente, mira, sabes que ayuda mucho el tema de la inteligencia artificial, porque aunque tú no creas, la astrología es bien independiente. No es necesario que tengas que ir a un astrólogo para ver esto. Pero tú puedes poner tu fecha de nacimiento, ¿me entiendes? Y ver, de acuerdo a tu signo, cuáles son, por ejemplo, los negocios que se adaptan más con tu vibración energética. Porque mira, cuando tú naces, tú eres Capricornio, regida por Saturno. El día que tú naces, Saturno está directo con la Tierra, está en cuadratura. Entonces, la epidermis, cuando los bebés nacen, tú ves que tienen un color gris, es una capa de carbono. Entonces queda una impresión de esa energía. Por eso eres Capricornio. Si la gente en inteligencia artificial pregunta, por ejemplo, yo como Capricornio, ¿cuáles son mis negocios, por ejemplo, que podrían ser un poco para que sean más compatibles conmigo? Funciona bien, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque al final te vas a dar cuenta que era algo que tú sentías. No es como algo tan diferente que te va a salir ahí, ¿te das cuenta? Pero también hay que entender que mucha gente no tiene karma con el dinero. Karma es lo que uno aprende con dolor, ¿no? Sino que tiene karma con las relaciones de pareja y eso le afecta económicamente. Entonces, bueno, este año, más que arreglar temas de pareja, tratar de capitalizarse. Por eso es bueno tratar de invertir, aunque tenga $100, $50, $1,000, $5,000, tratar de empezar a generar un pequeño negocio y eso va a mover la economía porque en realidad la base del Ecuador está en los pequeños negocios, porque es un país leo, ¿te das cuenta? A nivel del mundo, ¿cómo van a estar esas predicciones? Mira, por ejemplo, Estados Unidos y Donald Trump. Ya yo tuve, no sé si la suerte o mala suerte, no, sino que conocí a Donald Trump cuando vino acá para el tema del Mi Universo. ¿Cómo se llama? Él es Géminis, perro del 46, Estados Unidos, Cáncer, rata, ¿ya? Por 1770 la independencia. Entonces, por ejemplo, el tema con la relación con Colombia o con Venezuela, por ejemplo, en este caso, Venezuela es Aries, Colombia es Cáncer, sí va a ser estable, aunque la gente piense que no. A pesar de lo que ya ha pasado, este era el año donde iba a intervenir, o el año pasado, porque Trump interviene en el año de la serpiente Venezuela, ¿no? Y lo mismo va a pasar con Nicaragua también, incluso con México, ¿ya? Porque México es Virgo, 15 de septiembre, por lo tanto igual van a haber arreglos. La gente no va a ser tan conflictivo. Yo creo que el tema más grave lo va a tener Cuba e Irán y después nos vamos a concentrar en el tema de Groenlandia, pero eso va a ser desde el verano. ¿Ya? Eso sí va a ser un poco más complicado, pero no exactamente que genere una cuarta guerra mundial o tercera guerra mundial. Pero Donald Trump va a seguir con ese mismo estilo de hacer política, pero no va a ser una intervención militar tan profunda en Latinoamérica y específicamente con Ecuador tampoco, ¿no? ¿Y la relación de Ecuador con los otros países? Es una buena pregunta, ¿ya? Por ejemplo, vienen muy buenas relaciones con Chile, me imagino por el cambio de presidente. ¿Cómo se llama? También empieza como... Porque Ecuador depende más económicamente que de Estados Unidos, también de Colombia, de Perú, pero sabes que si viene profundo, a pesar de que Petro va a estar hasta septiembre igual, se arregla y se profundizan las relaciones comerciales. No sé si exactamente con Venezuela, pero Ecuador tiene muy buena conexión con América completa, con Canadá y con Estados Unidos, más que con Europa y con otros países, ¿te das cuenta? China también está, como China es Libra, pero en este caso Ecuador tiene mucho tema comercial con Estados Unidos y con América Latina. Es lo más fuerte para Ecuador. Por eso la economía se mueve más rápido este año. Carlos, recomendaciones finales para nuestra audiencia, para que lo consideren para este año. Exactamente, sí sería bueno que hagan un autoanálisis ya de cómo es su signo a través de la inteligencia artificial, pero sobre todo tratar de pensar, como les decía, en un pequeño negocio, en una pequeña inversión. Hay que mover la plata este año y tratar de no arreglar cosas que no pudiste arreglar, y me refiero a cosas emocionales, los últimos años. Este es un año para fomentar independencia económica, pero no para arreglar problemas emocionales exactamente. ¿Ya? Mi consejo es directamente que se enfoquen en eso, en tratar de tener una independencia económica o capitalizarse o tener ya un negocio e invertir. También es buen negocio este año como caballo el tema de los bienes raíces, así que va a haber otro impulso también en eso. Agradecemos muchísimo. Muchas gracias.
Conversamos con el doctor Carlos Aguilar, astrólogo, predicciones para 2026. Hemos analizado a Ecuador y también a nivel mundial. Y hemos revisado el día de hoy en A Fondo varios temas: tercera placa, seguridad vial y Metro de Quito, independencia judicial y nuevas autoridades de la Corte Nacional de Justicia. Hablamos también de innovación en educación pedagógica y nuevas carreras de formación. Y en esta última, predicciones para 2026. Les invitamos a seguir con la programación de Gama Visión. Tengan todos un excelente día. Gamavisión presentó A Fondo.